Y nos habla Zacarías, este profeta que en aquel tiempo era joven, que lo dice la Escritura, habla a este joven. Aunque seamos viejos, pienso que allá en el otro lado todos somos jóvenes. De nuevo, porque ya varias veces ya hasta aquí había alzado sus ojos para ver. Se le dijo, alza tus ojos y mira, ¿qué es esto que ves? Y entonces aquí él, cada vez que ve algo es porque alza sus ojos para ver, para mirar. De nuevo alcé mis ojos y miré. Y he aquí, cuando alzó sus ojos para mirar, apareció la visión. He aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Vamos a leer el pasaje. Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije, con mayúscula, al ángel que hablaba conmigo, que es el ángel de Yahvé, aquel varón entre los mirtos de la hondura, del capítulo 1, y que sigue a lo largo de toda la Biblia y aquí de todo Zacarías. Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel, con mayúscula, me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Por lo pronto vamos a parar ahí la lectura y con la ayuda del Señor vamos a volver sobre nuestros pasos para ir masticando esta porción preciosa de la palabra del Señor. Ustedes saben que no hay ninguna porción de la palabra que esté aislada, sino que todas ellas están conectadas y esas conexiones nos ayudan a entender un poquito esto. Ahora les pido que vamos juntos al libro del Apocalipsis y vamos al capítulo 7 de este libro. Es interesante que esta porción que vamos a leer aparece en el contexto del 6º sello. El 6º sello va desde el capítulo 6, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 17.
Y en el versículo 8 comienza el séptimo sello. O sea que el sexto sello abarca el final del capítulo 6 desde el 12 al 17 y abarca también todo el capítulo 7. De hecho, el capítulo 7 es la respuesta al final del capítulo 6. ¿Cómo termina el capítulo 6? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque en el capítulo 7 todavía se está en el sexto sello. Y en el capítulo 7 se responde quiénes son los únicos que podrán estar en pie. Y ahí aparece la lista de los 144,000 y luego aparece también una multitud incontable de personas salvadas en la gran tribulación, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y recién en el 8 se abre el séptimo sello y aparecen 7 ángeles con 7 trompetas, y las trompetas introducen un tercio del juicio. Fíjese que lo que dice aquí al finalizar el capítulo 6 es que el gran día de la ira llegó. Eso lo reconocen los reyes de la tierra, los que se están escondiendo en los búnkeres y cavernas de la tierra, porque ellos saben, porque son seres humanos y tienen conciencia, que han sido satánicos, pero no pueden dejar de dar coces contra el aguijón. Y ahora saben que se han puesto contra Dios y el Cordero y que se les acabó el baile, que se les acabó la fiesta. Muchos de ellos venden al diablo sus almas para tener algún goce pasajero aquí en la tierra, pero ese goce se termina. Ese goce se termina. Y cuando terminan el goce saben que le llegó su hora y hay reuniones terribles donde se dice, bueno, hoy van a ser sacrificados estos y estos y estos. Y Satanás habla a través de esas sacerdotisas que tienen ese puesto de diosas madres, como lo fue Arizona Wilder, que nos cuenta esas experiencias de ella, que ahora quiso salir de allá por la gracia de Dios. Y entonces ellos saben que les tocó el turno de morirse. ¿De qué les sirvió todas sus cosas? ¿Quién va a gozar de eso? Sabiendo que han confiado en Satanás y ellos son hijos de él y ellos saben que ellos son malos, y cuál más malo será Satanás, a quien tuvieron por padre. ¿No? Es terrible, se les acabó el tiempo y por eso se escondían debajo de la tierra, queriendo ser inmortales, porque esa es la mentira de Satanás. No moriréis, pero el Señor dijo, moriréis. Ahora se van a dar cuenta quién era el que tenía razón. Si el que dijo no moriréis, por eso ellos están pretendiendo hoy, las élites del mundo, ser llamados el club de los inmortales. O como lo dice Robert Anthony, no Robert Dick Wilson, sino Robert Anthony Wilson, otro, que escribió El secreto de los iluminados, que es pretender tener vida a través de la ciencia y de sus cosas. Satanás en ritos los toma en sus brazos y los balancea en el fuego para decir que no se van a quemar. Así lo cuenta un hermano que se escribió esa obra suya, Hijo, Filho do Fogo, Hijo del Fuego, Daniel Mestral, que también fue iniciado entre ellos y conoce esos ritos, y él también participó de ellos. Ahora el Señor los salvó y cuenta lo que ellos viven. Están engañados. Satanás les dice, no moriréis, pero Dios dice, moriréis. ¿Ven? Moriréis. En ese contexto aparece un pasaje relativo a aquel de Zacarías, que nos ayuda a entender Zacarías. Y es en el inicio del capítulo 7, que es en medio del sexto sello.
donde esos que se van a sostener en pie, porque nadie se puede sostener en pie, y eso lo dicen aquellos que pretendían reinar con Satanás, pero tuvieron que esconderse, como dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Ve? O sea que este sexto sello que hemos estudiado en estos días es, como decir, el inicio de la gran tribulación. El día del Señor ha llegado. Y entonces empieza a contar lo que va a pasar después en el 7, pero antes, en ese momento, hay un trabajo aquí, que es el que aparece en el 7. Después de esto vi. Ustedes saben que Apocalipsis es el que termina las revelaciones que comienzan desde Génesis y que siguen introduciéndose y desarrollándose a lo largo de toda la Biblia, pero al final de la Biblia es cuando toda esa revelación se consuma. Y por eso Dios providencialmente hizo que Apocalipsis quedara en el fin de la Biblia. Es la revelación plena de Jesucristo, la que le da el punto final a la revelación de Dios. Entonces, siempre tenemos que ver las primeras menciones y las últimas menciones y las intermedias para poder entender los pasajes, para no entenderlos aislados. Entonces aquí se nos da cuenta de algo que también en parte se dice allá en Zacarías, donde leímos al inicio hoy, pero que para entenderlo mejor necesitamos ver aquí lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea que aquí nos damos cuenta que así como en otras partes aparece un ángel en el sol, aparece un ángel del fuego, aparece un ángel de las aguas, aquí también aparecen 4 ángeles que tienen poder sobre los vientos de la tierra. O sea que la tierra y su funcionamiento no está abandonado como un reloj donde el Creador sacó su mano, que es el punto de vista del llamado deísmo con D, que es la filosofía teológica, y que habla de que sí, Dios hizo el universo, pero ya lo dejó, ya el universo funciona solo, Dios no mete su mano más ahí, Dios no se revela, el universo sí tuvo un origen en Dios, pero ahora Él funciona solo. Esa es la diferencia del deísmo con el teísmo con T. El teísmo con T sí cree que Dios creó todo, pero que también lo sigue sosteniendo y que también interviene y se revela y mete su mano y hace milagros. O sea que el deísmo abandona la creación después que Dios la creó. En cambio el teísmo dice que la creación no ha sido abandonada por Dios, que Dios la creó, pero también la sostiene, la sustenta y también interviene en ella. Y Él refleja su intervención a través de ángeles. Él nos puede cuidar solos, pero Él muestra su cuidado delegándole a ángeles que nos representen su cuidado. Y ellos nos cuidan en nombre de Dios. Por eso la Biblia habla de los ángeles de la guarda. Eso viene de la Biblia. ¿Ve? Cuando habla de esos niños que tienen ángeles que ven el rostro de Dios y que están sirviendo a esos niños. ¿Cómo vamos a menospreciar a los niños si inclusive ángeles que ven el rostro de Dios son los que sirven a esos niños? O sea que no podemos menospreciar a nadie. Hay ángeles encargados de cuidar los niños.
de cuidarnos también a los viejos y a los adultos y a todos. Y también la Biblia habla de ese ángel de las aguas, que habla. Por ejemplo, si ustedes quieren verlo conmigo, solo para confirmarlo, vayan a Apocalipsis 16 y veamos los versículos 4 y 5 y 6. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ese tercer ángel era uno de los 7 ángeles que tenían los 7 flagelos. O sea que cada ángel se encarga de un flagelo. Y el tercero de los 7 ángeles encargados de los 7 flagelos es el encargado del problema de los ríos. Cuando ustedes van a la tercera copa, ya estamos en la tercera copa, a la tercera trompeta, ven que se habla de una parte tercera, un tercio de las aguas de los ríos convertidos en sangre. Pero ahora en las copas ya en los ríos completos. Entonces un ángel se encarga de que estos flagelos, justo de parte de Dios, que aquí el ángel de las aguas explica. Entonces, después de que el tercer ángel derrama su copa sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, dice el 5, y oí al ángel de las aguas. ¿Se da cuenta? Hay un ángel de las aguas. Ahora el ángel de las aguas está viendo que este otro ángel, el tercero de los flagelos, de las tazas, está convirtiendo en sangre los ríos. Durante todo su tiempo de trabajo, él quería que las aguas estuvieran limpias para poder servir a la humanidad, como Dios las creó para ese servicio. Pero, como fueron sanguinarios los que se beneficiaban de las aguas, entonces Dios tuvo que convertirlas en sangre, y este ángel de las aguas va a explicar por qué. Y dice: justo eres tú, oh Señor. No se enojó este ángel. Hasta aquí había mantenido las aguas potables para la humanidad. Pero ahora se dio cuenta que llegó una hora de la ira de Dios. Y el ángel reconoce su ira y se pone de parte de Dios, porque es que a veces cuando oímos de la ira de Dios y de terremoto y todo esto que viene, no concordamos con Dios. Pensamos que Dios es injusto, pensamos que Dios no debería ser así, porque no conocemos la magnitud del mal. Si tú conocieras la magnitud del mal, tú dirías que Dios ha sido muy misericordioso todavía. Entonces dice acá: y el ángel, oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Por qué eres justo? ¿Por qué eres santo? Porque no permitió la impunidad. Eres justo y eres santo y eres digno. Dice: porque has juzgado estas cosas. Son terribles esas cosas. Cada vez que el Señor nos va mostrando lo que sucede, lo que se hace, uno dice: Señor, ¿cómo no has acabado con la tierra antes? No vamos a estar enojados, vamos a decir: justo y santo eres, Señor. Y entonces dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Algunos piensan que no se lo merecen, pero si conoces lo que han hecho, te das cuenta que sí se lo merecen. Nada de lo que acontezca en la tierra que parezca tan terrible, no es porque los hombres no se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. Entonces dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente. O sea, entre los ángeles hay acuerdo, los ángeles escogidos, no los caídos.
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces aquí vemos un ángel de las aguas. En otros lugares vemos un ángel en el sol. Y aquí vemos en el capítulo 7, verso 1, 4 ángeles que detienen los vientos. O sea que los vientos tienen un mover de parte del Señor. Por ejemplo, si ustedes me acompañan al libro del Eclesiastés, ustedes van a ver ahí algo que habla sobre los vientos. En el capítulo 1, verso 6, dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, pensábamos que había sido, como se cuenta en la historia moderna, que Torricelli fue el que midió el peso del viento y esas cosas, que fue un científico italiano que se dedicó al estudio de los vientos. Pero fíjese, Salomón viejito ya sabía de esas cosas, porque Dios le enseñó, porque le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio, y él conocía el giro de los vientos que muchos no conocen. Vamos al salmo anterior aquí de Eclesiastés, al salmo 104, y vamos a ver allí algunas expresiones. Hay muchas más en la Biblia, estoy apenas escogiendo unas mínimas que nos ayuden un poquito a entender quién es el Señor, que también es Señor sobre los vientos y que tiene ángeles que gobiernan los vientos. Uno piensa que a veces los vientos no tienen gobierno, y a veces, como el mismo Señor Jesús dijo, pero lo dijo que nosotros lo decíamos, el viento sopla de donde quiere y no sabes a dónde viene ni a dónde va. No sabes, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe, y Dios es el que mueve los vientos. A veces el silbo apacible de Elías lo mueve Dios, y también el viento fuerte de Pentecostés lo mueve Dios. Y detrás de esos vientos no están solo vientos, están ángeles. Y detrás de esos ángeles hay uno que también es cabeza de los ángeles, como es cabeza de la iglesia, como es cabeza de todo principado y potestad. El Señor Jesús, aquí lo vimos dando órdenes a los ángeles. Y no todos hacían un trabajo para Él, pero algunos en determinado lugar llevaban su espíritu propio. Vientos fuertes hay en todas partes, pero en el día de Pentecostés esos vientos fuertes llevaban el Espíritu del Señor. Y a veces también los vientos suaves, como el viento apacible, que movía las hojas de los árboles lentamente, y Elías, que conocía a Dios, no se preocupó de los huracanes y de los terremotos que vio, pero cuando hubo un viento apacible, como él conocía a Dios, inmediatamente se cubrió por respeto a Dios, como era en el Antiguo Testamento. Por eso los judíos se ponen una kipá y todo eso, pero en el Nuevo los varones nos tenemos que descubrir, pero las hermanas se tienen que cubrir. Entonces mire lo que dice ahí. Dice así, Salmo 104, voy a leer desde la parte B del verso 3. Él viene hablando de Yahvé, Dios mío, el que anda, dice, el que pone las nubes por su carroza. Entonces se da cuenta que esos vientos son un carro, una carroza, es aquellos 4 carros que acabamos de leer en Zacarías. Y el que anda sobre esos carros es el Señor. Claro que también andan
los ángeles que manejan esos carros, que son aquellos 4 que aparecen allá en Apocalipsis. Y dice, el que anda sobre las alas del viento. ¿Se da cuenta? Las nubes son como sus carros y el Señor anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros. O sea, los mensajeros son los ángeles. La palabra mensajero quiere decir malak en hebreo y ángelos en griego, ángel. Quiere decir mensajeros, pero note cómo el Señor está relacionando los mensajeros con el viento, y en otros versículos relaciona el viento con el espíritu, y de hecho en el idioma griego la palabra espíritu y la palabra viento son la misma, es la palabra neuma. Por eso como las llantas se inflan con viento, con aire, entonces se le llama neumáticos, que la palabra neuma quiere decir viento y la palabra neuma también quiere decir espíritu. Así que el Espíritu de Dios mueve a los ángeles y ellos dirigen los carros de estos caballos que son los 4 vientos, que recorren la tierra, así como lo dice allí el pasaje de Eclesiastés, ¿verdad? Entonces dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Eso es lo que aparece también allá en Hebreos capítulo 1, terminando el capítulo 1 de Hebreos. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo el Señor con un pedacito aquí, un pedacito allá, otro allá, nos va mostrando ese mundo espiritual donde también Él es Rey. Él también es Rey. Él anda sobre la sala del viento. Y Él envía sus mensajeros. Y esos mensajeros, ya vimos 4 aquí en Apocalipsis. Y mire, ¿por qué tenía que detener los vientos en esta época del 6º sello? Y dice, vuelvo al 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Y sabe quién es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. O sea que el Señor manda a sus ángeles. Y saben que los movimientos de los ángeles nos fortalecen con el Espíritu Santo. Y quiero que ustedes vean eso. Vamos a ir allí al libro del profeta Daniel, vamos al capítulo 11, ya terminando para comenzar el 12, Daniel capítulo 11, para que vean ustedes una función muy interesante aquí de estos ángeles. Capítulo 10, de tanto leer Daniel ya se me está gastando. Gracias a Dios, todavía no se ha gastado. Entonces, dice así, voy a leer desde el ángel. Él me dijo desde el 10:20, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Eso era en los aires. Ahí era la pelea. En esa dimensión que existe y que el Señor nos está revelando que existe y que es Él el que gobierna en esa dimensión, donde se mueven principados, el mismo diablo, príncipe de la potestad del aire. Y se mueven principados y también otros ángeles menores. Y hay guerras en esa dimensión. Guerras que tienen que ver con nosotros. El cielo y el infierno están peleándose por nuestras almas. Y hay guerras. Y no podemos ignorar ese mundo. Dios nos revela algo de ese mundo. Y tenemos que aprender de Dios eso. Y estar muy atentos y sensibles, porque en la medida que el Señor va haciéndonos crecer en espíritu, nos va dando discernimiento de esa dimensión. Porque contra esa dimensión es nuestra guerra. No contra todos, sino con los del bando maligno. Y eso hay que saberlo. No hay que estar dormidos al respecto.
Y no hay que temer porque no estamos solos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque los rebeldes son 1/3, los fieles de los ángeles son 2/3. Pero aunque no hubiera ningún ángel con nosotros, aunque sí lo hay, el Señor solo es suficiente. Pero Él quiso que ellos trabajaran en favor de los herederos de la salvación. Y nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de eso que está representado en la palabra que aquí repetimos mucho, Mahanaim, que fue cuando Jacob salió una noche de su tienda, de su campamento, y se encontró con otro campamento que lo rodeaba, los ángeles. Entonces se dio cuenta que no había solo el campamento de él, pensaba que él con sus niños, su niña y sus 4 mujeres, estaban solos. Y Dios le abrió los ojos para que se dieran cuenta que no estaban solos, que estaban rodeados de un campamento de ángeles. Y por eso ese lugar le puso el nombre de Mahanaim, que quiere decir por lo menos 2 campamentos. Pueden ser más de 2, pero digamos que todo lo del Señor son uno solo. Entonces, Él, uno, el de los hombres, de Dios, y los ángeles de Dios, cercando, como también el mismo diablo confesó que no podía tocar a Job porque estaba cercado. Y a veces uno no ve el cerco, pero uno debe saber que hay un cerco, a menos que nosotros mismos lo dispersemos dándole lugar al diablo, que Dios respeta nuestra libertad. Si le damos lugar al diablo, ellos cruzan el cerco, porque nosotros le dimos permiso por nuestra complicidad con el mal. Mas si nos mantenemos fieles al Señor, decimos: Señor, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Debemos confiar en el cerco del Señor, en el otro campamento que nos rodea, ángeles que nos guardan. Inclusive habla en plural de ángeles, puede ser mínimo 2, pero no necesariamente, mínimo 2, sí, pero no necesariamente solo 2, por cada pequeñito. Cada pequeñito, dice Jesús, tiene ángeles, en plural, mínimo 2, que ven el rostro de nuestro Padre, los encargados de cuidar a esos nenitos o nenitas. Entonces nosotros debemos ser conscientes de eso, creerlo. Aunque no lo veas con tus ojos, Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque eso es mayor bienaventuranza, porque por la fe honras a Dios. No quieras ponerte a buscar, a ver y conversar con los ángeles, que hoy está de moda, converse con sus ángeles, nada de eso. Ahí los engañan los ángeles caídos, que se disfrazan de ángeles de luz. Aquí andamos es por fe, no por vista. Pero aunque no los vemos, creemos, porque Dios lo dice así. Por eso el Señor, cuando resucitó, se aparecía y se desaparecía y se volvía a desaparecer y se aparecía de nuevo. ¿Por qué hizo el Señor de esa manera? Porque los estaba entrenando a la fe de que Él y los ángeles de Él están siempre con nosotros. Aunque no los veamos, cuando ellos ya estaban dudando, se les aparecía. Y cuando ya se habían dado cuenta que estaba viendo y oyendo todo, se desaparecía de nuevo. Y se les aparecía y se les desaparecía por algún tiempo para entrenarlos a vivir por la fe. Porque no andamos por vista, sino por fe. Esta es la hora de honrar a Dios con nuestra fe. Amén. Con honrar a Dios. Parece que estás solo, pero no estás. Mayor es el que está con nosotros, y no solo que está con, sino que mora en nosotros. Y Él quiere que aprendamos a ser sensibles en el espíritu. Amén. Hay gente que quiere estar viendo cosas y busca cosas psicodélicas, que se le paran los pelos de punta, que se caen para atrás, y si no se cae se tiran. Queriendo buscar cosas para engrandecernos a nosotros mismos por medio de esas cosas.
y el que hace esas cosas de teatro es el enemigo. Pero el Señor quiere que seamos entendidos así como Elías. Le bastaba un silbo apacible para saber que Él estaba. Una pequeña señal. Y nosotros debemos madurar para discernir esa pequeña señal en nuestro espíritu, que es el órgano que discierne el movimiento del Señor en el mundo espiritual y también el de ángeles de un lado y del otro. Hay un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. Pero no todos los hermanos tienen, porque a uno se le da uno, a otro se le da otro, pero a todos los hijos se nos dio el Espíritu Santo, quizá con otro don. Por eso hay que estar juntos y complementarnos. Amén. Y aunque no veamos con los ojos naturales, aprendamos a ver con los ojos del Espíritu, que es el que contacta el mundo espiritual. Amén. Y Dios nos hace conocer ese mundo espiritual con su palabra, y después nuestra experiencia confirma su palabra, y su palabra explica nuestra experiencia. Entonces, dice acá en este ángel de Daniel 10, verso 20, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Por eso Pablo en Efesios 6 decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores en las regiones celestiales. O sea, en los aires, como se dice aquí también. Y dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Así como Persia tenía su príncipe, como Grecia tenía su príncipe y las demás bestias también Israel tenía su príncipe, que era el arcángel Miguel, que peleaba y que es el encargado de la última pelea, de lanzar a Satanás de los cielos y a sus ángeles, pero lo peor es que los lanza a la tierra, no todavía al infierno. Después, en el milenio, estarán en los abismos por 1000 años, pero el que lo baja del cielo a la tierra, y después otro ángel lo ata en el abismo, como dice Apocalipsis 20. Entonces sigamos leyendo esa frasecita clave, que fue por la cual entré aquí. Lo siguiente, verso 1 del 11. Y yo mismo, o sea, este mismo ángel, en el año 1 de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. A lo mejor Darío el Medo ni se daba cuenta que cuando le venía esa fortaleza y esa alegría y ese ánimo, era un ángel que le ponía la mano en la espalda. No es solamente el chocolate, sino los ángeles. Yo mismo, dice este ángel guerrero, estuve ahí con Darío el Medo, que no era un creyente de Dios, era un pagano. Estuve para animarlo y fortalecerlo. Yo he contado esto en otras ocasiones, pero no todos los que están aquí lo han oído, entonces los que ya lo oyeron me perdonan que repita, siempre repito mucho. Una vez el hermano Swindoll, Orville Swindoll, algunos aquí lo conocen, algunos conocen, es un hermano norteamericano que mucho tiempo vivió como misionero en Argentina, fue uno de los líderes apostólicos del movimiento de renovación. Después ahora está viviendo, creo que en otras partes, pero yo le conocí en persona, un hombre de Dios. Estando con él tú recibes impresiones de Dios. Y una vez este hermano estaba predicando y de pronto decía, ¡gloria, aleluya! Así lleno de fuerza y de alegría. Y luego seguía predicando y de pronto, ¡amén! ¡Gloria a ti, Señor! Y seguía predicando y tal. Y cuando terminó de predicar,
se le acercó una hermana ancianita, a quien Dios le abrió los ojos, y le dice: hermano Swindoll, cuando tú estabas predicando, ahí detrás de ti había un ángel grandote, así como tú, porque él es alto, grande. Y había un ángel detrás de ti. Y tan pronto él te ponía la mano en la espalda, tú decías: aleluya, gloria al Señor. Y proclamaba al Señor y expresaba su alegría. Pero la ancianita se dio cuenta que eso sucediera cuando el ángel le ponía la mano. O sea, el Espíritu Santo le ministraba a través del ángel. Fíjate que dice que esos ángeles llevaron su espíritu a la tierra del norte. ¿Se da cuenta? Porque el Señor cabalga sobre los vientos. Y esos carros eran los 4 vientos, pero los que manejaban esos carros eran los 4 ángeles, que tienen que ver con los vientos, así como otros tienen que ver con el sol, o con las aguas, etcétera, o con la guarda de los niños o de los no niños, con Mahanaim, que nos rodea, que nos cerca. Ese es un mundo real que debemos creer y convivir con él, no poniéndonos nosotros a buscar a los ángeles, no, eso le toques al Señor. Cuando ellos vienen, sabemos que están ahí. Sí. Tenemos que hablar es con el Señor, porque Él es el principal que está ahí, así que tenemos que estar atentos a Él, porque somos la novia de Él, y Él es el esposo, por lo tanto estamos atendiéndolo a Él primero, amén. Entonces, ya vimos lo que nos dice ahí Daniel, que nos ilustra también lo que dice Efesios 6. Entonces ahora sí vimos también el capítulo 7 y ahora llegamos de nuevo a Zacarías 6. 4 carros que salían de entre 2 montes, y cuando preguntó Zacarías: Señor mío, ¿qué es esto? El ángel con mayúscula, que es el ángel de Yahvé, me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que ya los vimos allá, pero eran detenidos porque Dios tenía que hacer un trabajo, que es el siguiente. Vi también, Apocalipsis 7:2, a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, igual como allá en Zacarías, aquel ángel de los caballos negros que fueron al norte, llevaron el Espíritu de Dios a la tierra del norte. ¿Se da cuenta? Y aquí también, un ángel era el que tenía el sello del Dios vivo, que es también el Espíritu Santo, que son ministradores, sirvientes del Señor. Y así como cuando el ángel le ponía la mano en la espalda a Darío el Medo y lo fortalecía y lo animaba, igual que con el hermano Orville Swindoll, otro ángel, así también aquí el Señor se dispensa con esos ángeles mediadores. Por ejemplo, los que llevan el incienso a la presencia del Señor son los ángeles, y los que traen la respuesta también son los ángeles. Y a veces cuando ya vienen a dar la respuesta, como pasó en el tiempo de Daniel, hay otros ángeles del maligno que quieren estorbar que recibamos la respuesta. Y a veces hasta 3 semanas se demora la lucha. 3 semanas, 21 días, estuvo sintiéndose mal. Oiga, estuvo sintiéndose mal Daniel, porque había una guerra en el mundo espiritual y unos ángeles enemigos no querían dejar que la respuesta llegara. Pero la respuesta fue enviada el primer día, desde el día que dispusiste tu corazón, Daniel, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Desde ese día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, pero se me opuso, dice el ángel, aquel príncipe de Persia. Y por eso en el capítulo 10 leemos que Daniel se sentía afligido, porque había una lucha espiritual, se sentía mal, y por eso se puso a ayunar.
y cooperó con la lucha hasta que vino Miguel, que oyó las oraciones de Daniel, y Miguel también es dirigido por el Señor, y ahuyentó a aquellos espíritus que se oponían al otro ángel, que traía la respuesta para Daniel. Se demoró 21 días, pero no fue Dios el que se tardó. Desde el día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y ahí mismo ya Dios envió la respuesta. Pero el enemigo la retuvo en los aires 3 semanas, en las cuales Daniel se sintió afectado y ayunó hasta que esa guerra espiritual se acabó y pudo pasar el ángel con la ayuda de Miguel. Tenemos que saber que esas cosas acontecen, que así como nosotros vemos esta, digamos, dimensión, hay otra dimensión donde ellos están. Por eso le llamó Jacob Mahanaim, o sea, 2 campamentos, este que somos nosotros acá y el otro que también está acá. Y a veces también vienen espíritus malignos, y a veces hay hermanos a quienes Dios le da el discernimiento de espíritu y ve llegar a los espíritus malignos. Pero también a veces ven llegar a los espíritus de Dios. No es nada fuera de lo normal, no es fuera de lo normal. Varios vieron los ángeles, incluso intervinieron, iban a matar a Pedro y él estaba durmiendo. Imagínate, ¿será que tú, sabiendo que te van a matar, puedes dormir? No te quedarás todo el tiempo llorando, intercediendo. Pero Pedro confió en el Señor y se acostó en paz y durmió, y el ángel lo tuvo que despertar. Y hermano, muchas veces cuando tú piensas que fue simplemente un musculito que se movió, no, hermano, fue un angelito que te despertó para orar, para estar en la presencia del Señor y conversar con Él, porque ellos están ahí cuidándote. A veces te esperan, pero a veces ya a las 4 te levantan, o a las 5. Hay muchas cosas que uno no se da cuenta, pero con el tiempo te vas dando cuenta, y la palabra es la que te ayuda a ver eso. Pero nosotros no estamos para ponernos a hablar con ellos, a menos que Dios los mande y ellos comiencen la charla. Nosotros estamos centrados en Dios, porque no solo hay ángeles de Dios, son más los de Dios, pero hay 1/3 de los rebeldes que quieren meterse, estorbar. Pero cuando ellos estén estorbando, acuérdate, tú no estás solo. Porque el mentiroso quiere asustarte, él quiere decirte palabrotas y hundirte. Acuérdate, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo hay ángeles caídos también. Entonces Dios nos está mostrando aquí los de Dios y las luchas que hay. Como dice, allí estaba Yahvé y estaba Satanás, uno acusando, porque Satanás siempre te acusa para hundirte. Y el Señor, el ángel de Yahvé, Jehová mismo, el Hijo, intercediendo y reprendiendo en el nombre del Padre a Satanás. Y esas cosas están aconteciendo, aunque tú no las veas, pero Dios las revela en su palabra, y a veces también, si quiere, las experimentas, cuando Él quiera, no es cuando uno quiere. Aunque a veces, si tú le pides a Dios, si Él juzga que está bien responderte, te responde, como lo hizo con el hermano Elder, que desde niño oía que había esas cosas misteriosas, y le pidió, y le pidió, y le pidió a Dios con ayunos y todo. El Señor no le dijo nada, cuando ya se había olvidado de todo. Vino el Señor y le apareció y le dijo, ahora es tu vez, te llegó el turno a ti. Amén. Entonces, seguimos en el 7 de Apocalipsis, y mire lo que dice. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Pero mire lo que le había dicho al principio, que no soplase viento alguno sobre la tierra. Y dice, diciendo, a la tierra y al mar se le había dado poder a esos ángeles. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermano, esto es tan importante, porque fíjase,
En estos días hemos estado hablando del sexto sello, de esos terremotos que vienen, de todo lo que viene. Pero en medio de todo lo que viene, y ya con el sexto sello en andamiento, el Señor deja un espacio. Y ese espacio es, no comiencen todavía a hacer daño. No empiecen todavía las trompetas, aunque ya suceda el sexto sello. Porque hay que hacer un trabajo que van a hacer los ángeles. ¿Y cuál es ese trabajo? Sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, hermanos, si ya estamos a punto del sexto sello, también entonces estamos a punto de este sellamiento con el Espíritu Santo de los 144,000 de Israel y de otro montón incontable de personas que van a convertirse en la gran tribulación. Porque primero dice los sellos de nuestro Dios y oyó el número de los sellados. Y de Israel eran 144,000 de las tribus de Israel. Pero no era solo Israel. Después de esto miré en el verso 9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Por eso esta es la respuesta al término del capítulo 6. ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá resistir? Y aquí están estos, porque pueden estar en pie delante del Dios grande, porque el Señor mora en ellos. El Señor quiere, cuando nosotros vengamos, que no huyamos arrepentidos, sino que estemos en pie delante del Hijo del Hombre. Hoy mucha gente le gusta caerse para atrás, pero el Señor no quiere que te caigas para atrás. Lo que Él quiere es que seas tan íntimo de Él que puedas permanecer en Él en pie cuando Él venga. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Y qué es lo que dice Juan? Para que en aquel día no huyamos avergonzados, sino que le esperemos, y no solo estemos en pie, sino que podamos subir hasta las nubes a recibirlo. Entonces, este es tiempo de creer, de ser asiduos con el Señor, para no caer. Claro que caeríamos, porque no es en nuestro poder que estamos en pie porque Él ascendió, y el ascendido está en nuestro espíritu, y nuestra ascensión se basa en la ascensión de Él. Como nuestra muerte se basa en la de Él, nuestra resurrección se basa en la de Él, y el arrebatamiento nuestro se basa en la ascensión de Cristo, porque ya estamos sentados con Él en lugares celestiales en espíritu, y de ahí está pasando a nuestra alma, y cuando Él venga pasa a nuestro cuerpo. ¿Cuál es la fortaleza de nuestra ascensión, el arrebatamiento? El Señor que ascendió, a quien estamos unidos. Amén. Estas son cosas espirituales que hay que creer y andar en ellas. Amén. Entonces dice acá, después de hablar de los 12, después de esto miré, y aquí ve esa multitud tremenda, y en el 10 que decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Ellos habían aprendido a estar en pie, ellos también se caerían, pero Dios los fortalece para que no se caigan. Y de los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, después de adorar al Señor, uno de los ancianos me habló con Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y me gusta esa delicadeza del Señor. Aquí fue un anciano, pero un anciano en el Espíritu del Señor, de los 24 celestiales. Aquí, como Juan no preguntó,
Entonces él preguntó para interesar a Juan, porque Dios quiere revelar acerca de esto. Y como Juan no preguntó, él le preguntó a Juan. Entonces Juan le dice, Señor, tú lo sabes, 14, y él me dijo, estos son, estamos en Apocalipsis 3:14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no caerá, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y aquí en la tierra unos calores que se vienen. Pero ahí no. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces ahí mostró a los 144,000 que son de las tribus de Israel, que es la nación primogénita, porque era la más pequeña y que no podía gloriarse en sí. Por eso Dios la escogió, así lo dice Dios, y por eso la menciona primero. Porque hay que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque son los descendientes de sus patriarcas a quien Él les hizo promesa, pero después habla de una multitud incontable de las demás tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y fíjese que entonces viene el séptimo sello y empiezan las trompetas, que ya son el inicio de la gran tribulación. Pero note que hay un período en el sexto sello que es muy importante, que es el Espíritu Santo obrando, trabajando, y se le manda a estos ángeles que paren los vientos, que no permitan que se haga daño ni a la tierra ni al mar, todavía, es decir, antes que empiecen las trompetas, porque es la hora de la visitación del Espíritu, sellando con su sello a los suyos, tanto de Israel como de toda tribu, pueblo y lengua y nación que tiene que salir de la tribulación. O sea que ese trabajo se empieza aquí. No hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los ríos, le dice a esos ángeles, porque ellos tienen el poder de movilizar huracanes, tsunamis, pero espera, hay un trabajo. Y debemos saber que esta es la hora ya de ese trabajo, porque estamos a punto. Las señales que hay es que ya el sexto sello está entrando en andamiento. Los 5 primeros ya lo están hace rato, pero el sexto, la tierra está por dar un vuelco, una mudanza de los polos, que es el sexto sello, antes de comenzar las trompetas que son en el séptimo. Entonces en ese interín es el momento de que los siervos del Señor sean sellados con el Espíritu Santo. Los que no lo han sido todavía, créanlo, recíbanlo. Ese es el tiempo apropiado. Entonces regresemos a Zacarías, hermano, porque es que Zacarías es para que entendamos también aquello. ¿Se da cuenta? Y entonces dice, en el primer carro, y esto me llama mucho la atención, había caballos alazanes, había dicho que esos 4 carros salían de entre 2 montes que eran de bronce. Y es muy interesante que cuando se habla de montes en la Biblia, se habla de reinos. Por ejemplo, este reino era Babilonia, el otro monte, estos 7 montes son tantos reyes. Pero lo curioso es que entre 2 montes, es decir, cuando el Señor muda los tiempos, es que empiezan a suceder este tipo de cosas, esos movimientos especiales de Dios en los aires, en los cielos. Porque entre 2 montes, un monte es un periodo de un tiempo
un Seihais, un espíritu de época en determinado tiempo de la tierra, Babilonia o Persia o el que sea, pero entre un monte y otro monte es que hay esos movimientos en que Dios muda el espíritu de la época, y por ahí, por esa hendidura entre dos montes que están bajo el juicio de Dios y por eso eran de bronce, entonces por ahí es que vienen, por ahí es que salen aquellos 4 carros, que son los vientos del cielo, pero que son dirigidos por ángeles, que llevan el sello del Dios vivo, y por eso se dice de esos vientos que pusieron su espíritu en determinado lugar, porque Dios sabe cuándo le toca a un lugar, cuándo le toca al otro, cuándo le corresponde el avivamiento a las Hébridas, cuándo el de Gales, cuándo el de Azusa, cuándo el de tal o cual lugar. Es Dios. Entonces dice aquí, en el primer carro había caballos alazanes. Vamos a detenernos en esa palabra alazán, que a veces pensamos, bueno, son así, son asá, son asá. Pero me puse a estudiarlo en el hebreo para ver cuál es la palabra hebrea, cuáles son las raíces, cuál es el significado, y ponerlo en un lenguaje que lo entendamos hoy. Entonces, los caballos alazanes son caballos bermejos, como colorados, las mismas raíces, edumín, como la misma raíz de Edom, que significa rojo, porque Edom era como de cabellos rojos, o sea, dice esa persona que no son solo rubios, sino que son colorados sus cabellos, así era Edom. Y esa es la raíz de la palabra que aquí se tradujo alazanes, o sea, son caballos rojos o bermejos. Y ese caballo de este color era el caballo en que cabalgaba Cristo, el varón entre los mirtos de la hondura. Vamos a verlo en el capítulo 1 para asociar por qué este no solo va a una parte, sino que recorre en todo. Parece que tuviera más incumbencia, pero también tiene un significado. Miren lo que dice en el inicio, en el capítulo 1 de Zacarías, respecto a este varón. Capítulo 1, versículo 7. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el verso 8, el cual estaba entre los mirtos, o sea, las plantas de arándanos, que es exactamente, mirto y arándano es la misma cosa, se le llama también mirtilo, tienen forma de ojo. Si tú ves los arándanos vivos, parece una bolita como la del ojo, y tiene un iris, y cuando tú tomas el jugo del arándano, él te arregla la vista, sirve para que esas venitas que a veces se revientan, que quedan los ojos rojos, esos más pequeños vasitos, el mirtilo o el jugo del arándano hace que se fortalezcan y a la vez sean flexibles. O sea, son para ayudar a mejorar la vista y son una figura de que Dios nos arregla la vista para que veamos. Y por eso dice, mira, ¿qué viste? Alza tus ojos. ¿Ve? Entonces dice, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, o sea, bermejo, rojo, colorado. Ustedes conocen que hay caballos blancos, caballos negros, caballos rojos y otros caballos que son manchados, que tienen varios colores, ¿verdad? Y esos son los 4 caballos y representan los 4 vientos de la tierra. Pero el primero que aparece, el caballo en que monta, en este caso, porque hay uno, que es el blanco, que es cuando él venga, pero el que cabalga ahora es alazán, que es el color de la sangre. El color de la sangre, porque aquí él está intercediendo por su pueblo. ¿Se da cuenta? Él le dice al Señor, le dice más adelante, cuando usted
respondió el ángel de Yahvé, que es aquel varón, verso 12, y dijo: oh Yahvé Sabaoth, o sea, Padre, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Se da cuenta los dos montes? Se está acabando Babilonia, los 70 años, pero ahora va a comenzar otro eslabón, que es el de Persia, y por ahí es que vienen estos vientos, que son los que cambian el espíritu de la época, el Zeitgeist. Dios muda los tiempos y las sazones. Y aquí el Hijo está intercediendo. Y en el capítulo 2, en el 3, continúa la intercesión. Me mostró al sumo sacerdote Josué desde el 1, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, que era este mismo varón, que es el que le apareció a Moisés en la zarza, y le dijo que era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, cuyo nombre era Yo Soy el que soy. Es que hay que unir todo, si no vas a pensar que es un angelito con minúscula, creado. Pero este es el mensajero del Padre, el ángel de su faz, el Hijo de Dios divino, pero mensajero. Entonces dice el verso 1 del 3, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo: Yahvé, Yahvé. Ese es este ángel que hablaba con él, el ángel del pacto, el varón entre los mirtos de la hondura, el que abre los ojos, el que intercede por el pueblo, el que hace su labor, que empieza así, pero ¿sabe cómo termina? Como Jehová que viene con todos los santos a poner los pies sobre el monte de los olivos. Si usted sigue todos Zacarías, entonces aquí dice: Yahvé dijo a Satanás, Yahvé te reprenda. O sea, él reprende a Satanás en el nombre del Padre, y nosotros también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y ahí empieza que le quiten las vestiduras viles y lo limpia, como el Señor nos limpia, nos quita las vestiduras del viejo hombre y nos pone las de gala, que es el nuevo hombre, intercediendo por nosotros, el diablo acusando y el Señor intercediendo. Ya como varón entre los mirtos ya está intercediendo el Señor. ¿Hasta cuándo no tendrás piedad si ya se cumplieron los 70 años? ¿Se da cuenta? Y ahí Dios empieza a revelar quién es Él y a darle ánimo a Yeshua y a Zorobabel. Y entonces ahora llegamos aquí a esta parte donde continúan las cosas. Ese es el preámbulo para la coronación del renuevo que continúa en la segunda mitad de este mismo capítulo, pero estamos en la primera mitad, captando de qué se trata. Entonces, estos alazanes son bermejos, así como cuando ustedes ven en el trono al Señor con una piedra de jaspe y de cornalina, que la cornalina es una especie de ágata, pero de color rojo, color sangre. El Señor aparece como color sangre. A veces aparece en un caballo blanco porque ya es la hora del reino, el que va a vencer, ¿verdad? Pero aquí es la intercesión. Entonces el color es el de la sangre, ¿se da cuenta? Sobre esa base cabalga este varón, intercede y hace lo que pone en orden en el mundo espiritual, porque Él gobierna en los aires y gobierna en la tierra. Aunque el príncipe de la potestad del aire es el diablo, el que reina sobre todas las cosas es el Señor, y a quien Dios le entregó los aires es al hombre, no al diablo. Por eso el hombre tiene que estar unido con Dios y participar de la guerra también en oración. Mire que cuando el incensario recibió las oraciones, el incensario fue lanzado a la tierra y hubo un terremoto en la tierra,
¿Por qué el incensario fue lanzado a la tierra? Porque nosotros orábamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Entonces es el incienso que sube. Entonces Dios agarra ese incensario y lo lanza a la tierra, porque decirle a Dios venga a tu reino es lo mismo que decirle paz a este mundo. Porque cómo va a venir su reino y sigue el mundo. Cuando tú le dices venga a tu reino y hágase tu voluntad, vendrán terremotos, vendrán tsunamis, va Dios a remover todo lo removible para que quede el reino inconmovible. Así que por eso cuando oramos llega un momento que Dios toma el incensario y manda la respuesta a la tierra, y esa respuesta es un terremoto. ¿Para qué? Para derribar lo removible. Cuando el mundo está organizándose para perseguir a la descendencia de la mujer, la tierra ayuda a la mujer. ¿Cómo? Abriendo su boca y tragándose el río que la serpiente lanza contra la mujer. No malentienda los terremotos, no malentienda los maremotos, los tsunamis. Dios está ayudando a la mujer. Está desbaratando lo que ellos están armando contra Dios y su pueblo. No malentienda a Dios, entiéndalo bien. Entonces por eso dice, la ciudad de Dios no será removida. Pero la otra, como el Salmo 46, esa cerecita del postre que siempre hablamos. Entonces vean, volvemos aquí al 6. En el segundo carro, caballos negros, ya dice claramente. Y en el tercer carro, caballos blancos. Todos estos caballos son de aquel carro donde va uno de esos 4 ángeles que están en los 4 lados, que son los que manejan de parte de Dios los vientos y que los detienen hasta que venga el Señor y que los mueven cuando tiene que moverlos. Entonces dice acá, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Claro, como esto lo tradujo nuestro hermano Casiodoro de Reina en 1500 y pico, en España, pues allá esas palabras son más comprensibles que para nosotros hoy. Entonces, cuando tú vas al hebreo para ver qué quiere decir overos, rucios, rodados, ahí descubres que estas 3 palabras en el hebreo son solamente 2 palabras. Y esas 2 palabras significan caballos fuertes, manchados. O sea, son caballos que no son de un solo color, sino que tienen varios colores, que aquí se tradujo en aquel español del siglo XVI, overos, rucios, rodados. Pero la primera son solo 2 palabras en hebreo, y la primera quiere decir que son fuertes, y la segunda es que tienen manchas, son caballos que tienen manchas. Mire los caballos que conocemos, algunos son rojos o bermejos, otros son negros, otros son blancos y otros son así, como manchados, que tienen un poco de una cosa, un poco de la otra. Entonces esas son las clases de caballos que conocemos, que con las cuales Dios representa los vientos de la tierra. Pero claro que cada carro tiene varios caballos, ¿no? Si nuestros carros tienen 1000 caballos de fuerza, otros tienen 2000. Bueno, estos son los del cielo, ¿no? Entonces aquí no dice el número, pero sí el de los carros, donde va el ángel que maneja toda esa tremenda cantidad de caballos que representan los distintos vientos. Ahí habla de los 4 ángulos de la tierra. Pero entonces ahora vamos, ¿qué le dice a cada uno? Porque el Señor es el que manda. Entonces ahí, eso fue lo que él vio. Y aquí hicimos la traducción, ya desde el hebreo, para entender lo que no es tan fuera de lo normal. Entonces alazán es bermejo,
negro es negro, blanco es blanco, y overo, rucio, rosado, son fuertes y manchados, o sea, con manchas, con varios colores. Y eso también es muy significativo, ¿no? Porque quiere decir que estos últimos caballos se les llama algo que los otros no tienen de manera explícita, también deben tenerlo, pero se les llama especialmente fuertes y que combinan varios colores. Es interesante eso. Luego entonces dice así: respondí entonces y dije con mayúscula al ángel que hablaba conmigo, que era el ángel de Yahvé, que era aquel mismo Yahvé que estaba defendiendo a su pueblo contra las acusaciones de Satanás. Si sigue todo el desarrollo, hasta el principio al final de Zacarías. No es un ángel creado el Señor, pero sí es un mensajero, que la palabra ángel no refiere a naturaleza, sino al oficio. Malak, angelos, que quiere decir mensajero de Dios, y el Hijo lo es, sin dejar de ser Dios, pero es el Hijo que representa al Padre. Entonces dice acá: y el ángel, mayúscula, me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. Porque ya en otra parte se habla, como en Eclesiastés, de la tierra. Pero aquí es de los cielos, es la parte espiritual. Hay la parte natural, que a veces canaliza la espiritual, pero la espiritual es la de los cielos. O sea, estos son los vientos de los cielos. Y esos son los caballos, pero esos son caballos de 4 carros, pero cada carro tiene muchos caballos, pero un ángel, que es el que aparece allá, los 4 ángeles que detienen los cielos, son los mismos. Entonces dice acá: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Toda criatura tiene que presentarse a Dios. Hasta Satanás se tiene que presentar a Dios. Por eso en la Biblia habla aquí, a veces lo hemos mencionado rápidamente, todavía necesitamos un tiempo para entrar más a fondo en esto, aunque en otros lugares se ha ido haciendo, pero no sé si ustedes lo han podido consultar. De todas maneras, hay una cuestión. La Biblia habla: Elohim está en la reunión de los Elohim. Y vinieron los Bení Elohim, los hijos de Dios, a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Dios le habla a Satanás: ¿de dónde viene? Dios ya sabe de dónde viene. Cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás? Dios sabe dónde está. Le pregunta: ¿dónde estás? Es para que él se dé cuenta dónde se metió. Y le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Para exponer lo que hay en su corazón. Andaba merodeando por la tierra y no viste a Job. Ah, pero es que tú lo tienes rodeado. Ya se había dado cuenta que lo tenías rodeado. O sea, ya le había querido hacer daño a Job y los ángeles no le habían permitido, los ángeles guardianes de Job. Entonces hay esas reuniones allá celestiales con espíritus fieles, incluidos los infieles también, como por allá en la visión que tuvo Micaías, hijo de Inla, cuando Dios estaba reunido con ellos y les pregunta: ¿qué vamos a hacer para que las palabras que dijo mi siervo Elías acerca de Acab y Jezabel se cumplan? Y le dio oportunidad de emocionar sus ideas a los ángeles buenos y malos. Y uno decía una cosa, otro, hasta que un espíritu de mentira, no es de los buenos, era de los del diablo, dijo: yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas falsos, y ellos van a inducir a Acab y a Jezabel a que suban a esa guerra, y ahí van a morir, y ahí se va a cumplir la palabra que profetizó Elías. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú lo vas a conseguir. Hazlo pues. Porque si Dios no le da permiso, ellos no pueden hacer nada. No piensen que los demonios pueden hacer lo que quieran. Hasta aquí llegarás. Oh Pedro, Simón, Satanás te pidió para zarandearte. Él, para poder zarandear a Pedro, tiene que pedir permiso a Dios. Y hasta estos ángeles
que conducen según Cristo los vientos de la tierra, inclusive para que lo natural cargue lo angélico y lo angélico lo divino, como si fuera, digamos, un PVC que por dentro tiene unos cables de cobre y por ellos pasa la corriente. Digamos que a la corriente representa al propio Espíritu de Dios mismo, pero los cables representan a los ángeles que lo llevan. Y el otro tubo de PVC son los vientos naturales y lo que pasa porque hay movimientos celestiales. ¿Usted cree que lo que pasó a Job, que vino ese viento del sur y tumbó la pared encima de los hijos, era solo un viento? No era solo un viento, era Satanás. ¿Y usted cree que aquellos caldeos que vinieron y derribaron a todos sus siervos y todo, era solo caldeos? No, también era Satanás con sus demonios. ¿Y aquellos cerdos que se tiraron al fondo del mar, eran solo cerdos? No, eran demonios metidos en los cerdos. O sea que el mundo espiritual se expresa en el natural. Y así como hay cabezas de la bestia, hay cabezas del dragón, que son los que reinan sobre este mundo. Son los gobernadores de las tinieblas de este mundo, que gobiernan desde la dimensión maligna. Criaturas del mundo caído que se meten en el mundo natural a través de ese portal de los que los invocan, les hacen sacrificios para que los hagan ricos, para que los pongan en el gobierno del mundo. Entonces hay los príncipes de las tinieblas a través de sus canales en la tierra. Como la iglesia es el canal del Espíritu de Dios, los demonios tienen a sus propios hijos, a los que andan conforme a ellos, que Jesús les llama a los hijos del diablo y que los deseos del diablo quieren hacer. Y el diablo hace sus cosas a través de sus siervos en la tierra. Personas que no te imaginas dónde están en la cima del mundo, pero que a la vez están comiéndose personas vivas en sus ritos, tomándose su sangre y llenándose de plata, pero a la vez su conciencia sabe quiénes son y a dónde van. Ese es el mundo real. Ustedes no han leído últimamente esa secretaria del FMI que escribió lo que pasa en las reuniones entre ellos con criaturas híbridas. ¿No han leído esas noticias? Están en internet y yo las he subido también. Pero solo lo digo para entender esa relación. La vez pasada vimos que hay aquellas aves inmundas que levantan el efa de la iniquidad entre el cielo y la tierra. O sea, la relación de ese mundo maligno metiéndose a este mundo también maligno, canalizando a los demonios. Pero nosotros no somos de ellos. A nosotros nos compró el Señor, nos limpió con su sangre, nos regeneró con su espíritu y somos de los suyos y fuimos reclutados para una guerra y para una edificación del reino de Dios en medio de la guerra. Y por eso estudiamos estas cosas. Tenemos que entender en qué estamos. Entonces sigue diciendo acá, salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Lo terrible es salir por uno mismo sin presentarse delante de Dios. Los de Dios se presentan y reciben dirección de Dios y salen en nombre de Dios. Pero ¿quiénes eran los que hacían desastres en la iglesia primitiva? Los que salían por sí mismos, a los cuales no se les había dado orden, que no estaban en comunión ni en orden en el reino de Dios, y que causaban inquietudes y perturbaban a los hermanos, aunque salían en el mundo religioso. Pero aquí hasta los demonios en el cielo tienen que tener el permiso de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Amén. No seamos ciegos. Entonces dice la palabra, salen
después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Y notes que ese fue el primero que mencionó. O sea que primero aparece allá delante el alazán como siendo vanguardia. Pero aquí como él envía, entonces ahora los alazanes salen de último como retaguardia. O sea que a veces hay que ir de vanguardia y a veces de retaguardia. Primero, el primero que aparece allá en el capítulo 1 es el mismo Señor sobre el alazán, el bermejo. Pero luego aquí los bermejos salen de último como retaguardia. A veces nos toca ir a la vanguardia y a veces a la retaguardia. Y es bueno saber cuándo nos toca qué. Porque se acuerdan que los querubines tenían 4 caras y una era de león, a veces había que rugir, pero la otra era de becerro, había que morir, trabajar duro y ser sacrificado. Y después la otra era de águila y la otra era de hombre. A veces está por allá en los cielos orando, viendo visión, intercediendo, hablando en otras lenguas, y a veces está con los pies en la tierra, porque tiene que cuidar de la familia, tiene que cuidar del trabajo, tiene que cuidar de esto y aquello, y hay tiempo para uno y tiempo para lo otro. A veces parece que el que está al frente es Pedro, pero de pronto era Pablo y de pronto era Juan. ¿Se da cuenta? Y esto no se puede dar por sentado. Hay que estar en el Espíritu para salir en el orden que Dios mandó. Aparece en el caso del varón entre los miembros de la Honduras sobre el caballo bermejo. En el caso, y aparece ese principio de la intercesión que es basado en la sangre, aparece en los primeros capítulos. Pero ahora él espera para ir detrás y los otros van delante. Entonces ahora salen primero los negros. Y dice, el carro con los caballos negros salía hacia el norte y los blancos salieron tras ellos. ¿Será que nosotros somos capaces de ir de segundos también? ¿O siempre de primero? A veces Dios ponía en ciertas disposiciones, cuando había que marchar por orden de tribus, ponía grupos de a 3, y este va primero, y este va segundo, y este va tercero. No se podía el de primero ponerse de tercero, el de segundo irse de primero. Le dijo, primero esta tribu, después este y después esta. Y aquí tal, tal y tal. Y aquí tal, en cada una de las 4 puertas, eran 12 caballos, salían así como en el templo, en el atrio, había 12 bueyes, y 3 iban para el norte, 3 para el sur, 3 para el oeste, 3 para el este, y todos llevaban aquella fuente de bronce que es el ministerio de la reconciliación, el misterio de la justificación, el del Evangelio. La llevaban los 12 apóstoles, los 12 bueyes que llevaban el yugo de Cristo, unos para el norte, otros para el sur, y el Señor es el que dice quién va para el norte y quién va para el sur y quién va para el oeste y quién va para el este. No somos nosotros, eso no lo podemos manejar nosotros. Pablo se iba a ir para Bitinia y Dios le dijo, no vayas a Bitinia. El que mandó a Bitinia fue a Pedro. Y tampoco entres en Misia. Entonces, ¿a dónde? Tú vas a Macedonia. Ah, qué lindo. Si uno consulta primero, uno sabe dónde debe ir y dónde no. ¿Ve? Así era la vanguardia, la guardia y la retaguardia. Cada uno se ve. Y el Señor a veces va en la vanguardia, pero también Él es el que guarda nuestras espaldas. Y aquí aparece en la retaguardia. Fíjese, en el 1 aparece en la vanguardia y él solito, pero ahora aparece en la retaguardia los alazanes. Entonces dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. A veces nos toca ir de primero y a veces nos toca ir de segundo. Y a veces de tercero y a veces de último.
Y eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide es el Señor cuando estamos delante de Él. Entonces, y es Él el que lo dice. Entonces dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces salieron esos primero y se fueron para Salamina y después para Antioquía de Pisidia y a Lestra y a Derbe y a Iconio y luego volvieron. ¿Se da cuenta? Y un orden. Cuando están los levitas, están los coatitas, están los gersonitas, están los meraritas y hay un orden de marcha. Y nosotros debemos atender al Señor para comprender el orden de marcha, porque a veces nos metemos de primero cuando nos toca de segundo, o a veces nos queremos ir de último cuando nos toca ir de primero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Aquí salieron en un orden. Y dice, y los overos, o sea, los fuertes manchados, salieron hacia la tierra del sur. Y los bermejos, los alazanes, salieron, y de esto se dice algo más. Se dice que también se afanaron. De los otros se dice que salieron, pero no se afanaron. Pero estos que eran la vanguardia, tenían que cerrar el asunto. Y entonces esto le tocó ir por todas partes, porque era la vanguardia, pero era la que cerraba el ciclo. Mire lo que dice, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. De unos se dice que iban al norte, y los otros iban también al norte, pero después, fíjese, a veces llegaba Felipe primero, pero luego llegaba Pedro y Juan. ¿Se da cuenta? A veces empezaba uno abriendo la puerta, Felipe, y después tenían que venir los otros a confirmar. ¿Ve? Hay un orden. Primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, después los que sanan. ¿Por qué? Porque dice lo primero, lo segundo, lo tercero y después y luego. Ese es el orden de marcha. Si tú ves el orden de marcha de los levitas, los primeros eran los coatitas y después venían los otros dos y unos se encargaban de una cosa y otro de otra y otro de otra. Así es, todo esto es tipología y este es el orden de Dios. Y hay un viento que mueve. ¿Se da cuenta? Son los ángeles, es Dios moviendo las circunstancias como Él quiere. Y uno tiene que estar esperando como el Señor quiera. Nunca podemos dar nada por sentado, ni establecer nada conforme a nuestro propio criterio. Hay que morir como polvo a los pies del Señor y que sea Él que te ponga donde Él quiera, cuando quiera y como quiera. Porque si no vamos a empezar a hacer lo que hacía Saúl, tirarle lanzazos a David. Pero Dios quería levantar a David y Saúl no quería, pero Dios sí quería. Entonces se tuvo que apartar el espíritu de Saúl y vino otro espíritu a manejar las cosas. Por eso, hermanos, humillémonos al Señor y dejemos que Él arregle como Él quiera y no seamos osados en alargar la mano donde no tenemos que alargarla. Temer a Dios. Y entonces dice acá, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Los alazanes eran del mismo color de aquel primero que era el del varón en el capítulo 1. ¿Ve? Que eran los bermejos, que tiene que ver con el color de la sangre, de la redención, que es el principio. Pero ahora en este caso es el fundamento y lo que va adelante es el espíritu y va por los negros. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a poner a salir primero en esta ocasión a los caballos negros? Lo que uno piensa que no, Dios hace. No podemos menospreciar, el Señor también tiene caballos negros que manejan ángeles de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí,
y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, le reveló la parte de los negros. Los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Eso es lo que tienen que hacer los mensajeros. No por fuerza, sino con mi espíritu. Es hacer reposar el espíritu del Señor. Pero en este caso, los que Dios quiso que fueran a la vanguardia fueron los negros. Y ellos llevaron el Espíritu de Dios, como también aquellos llevaban el sello del Dios vivo, que es lo mismo. Llevaron el Espíritu de Dios al norte, porque Dios quiso que fuera en el norte. Dios quiso que fuera primero en Jerusalén en una ocasión, al principio. Aquí ya eso todavía no es. Después quiso que fueran los de Judea, después los de Samaria, y por fin hasta lo último de la tierra. Y así también usted ve, las tribus tienen un orden. Hay unas que van de primero, otras que van de segundo, otras que van de tercero. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser primeros cuando nos toca, segundos cuando nos toca, terceros cuando nos toca. Si nos toca el 17, si nos toca el 53, si me toca el cuarto 25 del campamento, no, pues que este no me gusta, yo no, pero no me gusta la lenteja, yo hubiera querido frijol. Ay, hermano, vamos a irritar al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí termina esta parte. Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ese es el objetivo del ministerio. Ese es el objetivo del trabajo. Que el Señor reine con su espíritu. No vamos a reinar nosotros. Vamos a llevar el espíritu, que es Él el que tiene que guiar. Él es el que tiene que guiar. El que es guiado por el espíritu es como el viento que el Señor lleva. ¿Ve? Entonces hay que ser abiertos, hay que ser humildes y también hay que ser osados cuando toca empezar. Y a veces te toca cuidar las espaldas de todos, como los alazanes aquí, que allá era el primero y aquí son los últimos, pero les tocó salir apurados y recorrer toda la tierra, y no solo el norte y no solo el sur. Fueron dos para el norte porque allá estaba trabajando Dios. Entonces hay un refuerzo con dos contingentes, como pasó en el tiempo de la restauración de la casa, que fue precisamente cuando comenzó Persia. Entonces primero sale Zorobabel con Josué y los otros que vamos a ver, no hoy. Y entonces después sale Esdras con Nehemías y con otros que son los que reforzaron la casa. ¿Ve? Vinieron y reforzaron y trajeron la riqueza de la palabra y otras cosas, pero los otros fueron primero, luego viene otro contingente, y nosotros pues hay algunos que vienen de antes y otros que vienen después, pero el que los ha escogido su hora y su tiempo es Dios. Quizá los primeros éramos más duros y necesitábamos más tiempo de cocinamiento para poder recibir a nuestros hermanos sin escandalizarlos y sin echarlos. Tenemos que ser tratados unos más duros primero para poder después ayudar a los otros, porque si no a veces exigimos preeminencia y tratamos mal y etcétera, y lo que hacemos es problemas. Amén, hermanos. Dios nos ayude a esto, a hacer llevar su espíritu a la tierra donde el Señor nos guíe. Si es al norte, ok, vamos al norte. ¿Se da cuenta? Hicieron reposar mi espíritu. Eso es lo importante. Hacer reposar el espíritu allí donde Dios quiere trabajar. Le tocó el turno, le llegó la hora al norte. Entonces va con refuerzos. Pero como hay refuerzos, no se puede descuidar el resto. Y como los blancos, porque generalmente era uno al norte, otro al oriente, otro al occidente, otro al sur, pero a veces, como dice Jeremías, bueno, si ustedes allá están tranquilos y aquí hay una guerra, vengan y nos ayudan acá.
Y cuando terminemos acá, pues le ayudamos a ustedes allá. Y aquí los blancos refuerzan a los negros, pero van de segundo. A veces el refuerzo no puede sobrepasar a los que Dios mandó primero, pero tienen que aprender a ir de segundo y reforzar. Pero tampoco se puede olvidar el sur. Todavía no era la hora del sur. Y a los otros, que era con los que tenían el caballo como el jefe, les tocó apresurarse y recorrer toda la tierra. ¿Por qué? Porque algunos se habían ido a reforzar al otro lado y algunos flancos se quedaron vacíos. Entonces ojalá que podamos entender la dirección del Espíritu. Fíjese en lo que era el capítulo 4. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y allá aparecieron también esos montes que Zorobabel iba a reducir a nada por medio de la gracia. Y ahora parece que entre uno y otro está el mover de Dios. Y hay que seguir el mover de Dios en su debido tiempo. Vamos a dar gracias al Señor. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das para leer tu palabra. Dale sentido a cada una de las frases. Tócanos, porque a nosotros vino esta palabra para producir fruto en nosotros. Tú con nosotros y nosotros contigo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti, a no pretender nada ni reclamar nada, sino adorarte, consultarte y seguir según tus arreglos para no causar dificultades. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.